Y justo para conversar sobre esta situación que enfrentan miles de personas y las acciones que emprenden las autoridades, saludamos en la línea telefónica con mucho gusto al director general de Análisis de Riesgos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil, a Rafael Marín Cambraniz. Rafael, muy buenas noches, gracias por tomarnos la llamada, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un placer saludarles. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Rafael. Pues queremos conocer qué se está haciendo para evitar las enormes afectaciones que cada año suceden con la temporada de lluvias en la capital del país. ¿Qué medidas se están implementando? Sí, fíjate que apenas hace unos días se hizo una presentación acerca de los 63 puntos de encharcamiento que existen en la ciudad, que tiene detectados SACMEX. Adicionalmente se presentó el operativo de lluvias que se está trabajando en conjunto entre alcaldías, las diferentes dependencias del gobierno de la Ciudad de México, como es SACMEX, como es la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y como son algunas otras dependencias. Adicionalmente, dentro de la Secretaría tenemos el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, en el cual podemos monitorear en tiempo real las condiciones climatológicas que existen en la ciudad, con el fin de que la población esté enterada de la situación al respecto. Rafael, muy buenas noches, le saluda Feli Carnaye. Preguntarle, se conoce por supuesto pues de los encharcamientos o las inundaciones que se pueden presentar en las principales vías de la ciudad, pero ¿qué pasa con aquellas familias que viven en terrenos inestables y que conforme pues la temporada de lluvias avanza se encuentran en riesgo, pero sobre todo que se han negado a salir de sus viviendas pues para resguardar su integridad? Sí, efectivamente tenemos identificadas varias zonas, lo acaban de mencionar, lo que es la delegación Magdalena Contreras, Coajimalpa, Álvaro Obregón, zonas en las que existen diferentes asentamientos que están en zonas de alta susceptibilidad de deslizamiento. Como parte de las acciones que está tomando la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil es colocar o notificar a estas familias que están en una condición de riesgo. Esto mismo se hizo en Iztapalapa hace algunas semanas, en la zona del Peñón, justamente porque las familias están en una ladera en la cual las viviendas asentadas en la parte baja tienen un alto riesgo de que exista algún colapso del Cerro del Peñón particularmente. ¿Pero qué pasa después de la notificación? Es decir, ¿se le orienta a la familia para saber si tienen que dejar su habitación, su casa en algún momento, o se les da un plazo, se les orienta para cambiarse de casa definitivamente? ¿Cuál es el proceso que se sigue? Sí, se está trabajando en conjunto con las diferentes dependencias. Una parte importante es que se le está brindando, en el caso de Iztapalapa en particular, el apoyo a las familias con el programa de rentas. ¿Con qué fin? Con el fin de que desalojen obviamente la vivienda en la que viven, porque están en una zona de alto riesgo. Rafael, para resolver el problema de drenaje, el túnel emisor Oriente se supone que tendría pues que estar funcionando, ya eso nos dijeron. ¿Le han dicho a usted cómo va el avance? El tema del túnel emisor Oriente y de toda la infraestructura hidráulica de la ciudad lo ve el sistema de aguas de la Ciudad de México. ¿A usted no le ha notificado? Así es, nosotros estamos en continua comunicación con ellos, participamos en todos los operativos en cuestión de atención a la ciudadanía en el tema de inundaciones, pero el tema de infraestructura lo ve directamente el sistema de agua. ¿Y se espera que con esta obra se mejore enormemente el problema de inundaciones? Efectivamente, toda la parte oriente de la ciudad va a mitigar los riesgos de inundación con el funcionamiento del túnel emisor. Rafael, la experiencia nos ha dicho que las inundaciones son provocadas por el exceso de basura que hay en las calles. ¿Qué es lo que se está haciendo con la gente para concientizar y tratar pues de evitar en lo posible que no solo durante la temporada de lluvias pues se dejen cantidades enormes de basura en las calles, sino que durante todo el año pues se mantenga la ciudad limpia? Sí, la verdad es que ese es un problema muy grave que tenemos en la ciudad. La basura tapa lo que son todo el alcantarillado y provocan inundaciones en la ciudad. Se está planteando y se está trabajando en varias estrategias de comunicación social con el fin de concientizar a la población en este tema tan importante. Al final de cuentas, los riesgos se generan socialmente
y necesitamos la corresponsabilidad de la población en este tema con el fin de evitar inundación. Rafael, aquellas personas que se vean en la penosa situación de presentar una inundación en sus hogares o que consideren que pueden estar en riesgo debido a un deslave, ¿a quién, cómo, cuándo, dónde deben acudir? Sí, el primer respondiente siempre en temas de gestión integral de riesgos y protección civil es la alcaldía. Sin embargo, para el tema de emergencias mayores, nosotros como Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil coadyuvamos con las alcaldías para atender estas situaciones. ¿Y cuál será la recomendación? Porque pues lo decíamos, estamos en plena temporada para próximos días, semanas. ¿Cómo nos pinta el pronóstico a los capitalinos? Sí, otra parte importante que realizamos en la Secretaría es el sistema de alerta temprana. Nosotros a través del centro de monitoreo que tenemos, emitimos alertas a la población vía redes sociales, vía las pantallas que están ubicadas en las principales vialidades de la ciudad o en los metrobuses, y en las cuales se emiten diferentes alertas de diferente nivel, color amarillo, naranja, rojo, con el fin de avisar anticipadamente a la población de la ocurrencia de lluvias que pueden provocar inundaciones. Finalmente, Rafael, más allá del túnel emisor Oriente y de las medidas que están tomando para contener la situación que se vive en estos momentos, a largo plazo, ¿qué se puede hacer en nuestra capital para terminar de una vez con este problema? Recordemos que vivimos en una ciudad que está encima de lagos. Sí, es justamente lo que mencionaba hace un momento. El riesgo se construye socialmente. Va a seguir lloviendo, nosotros estamos en una cuenca que era la del lago de Texcoco, y obviamente el agua reconoce su cauce. Entonces, las obras de infraestructura hidráulica, si bien ayudan y han ayudado históricamente a reducir el impacto de estas inundaciones, pues sí, el hecho de no tirar basuras en las calles, de estar pendientes de los alertamientos que emita la Secretaría, pues puede ayudar a mitigar los efectos de estos fenómenos. Pues ahí lo tienes, ¿no, Félix? Rafael, no tirar basura es el llamado que se le hace todos los días a la ciudadanía. Muchas gracias, Rafael Marín, director general de análisis de riesgos, por tomarnos la llamada esta noche. Que esté usted muy bien. A sus órdenes, estoy para servirles.